Gracias, bienvenidas y bienvenidos a este su programa Diálogos entre Libros. Hoy tenemos una visita increíble en este su programa. Vamos a conversar con la escritora Venus Mejía. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Venus. No, gracias a ustedes, a UTV, a vos por invitarme y es un gusto volver a estar en este programa, bueno, en el canal de la universidad, pues para mí con mucho orgullo. Venus, empecemos por los inicios. ¿De dónde viene? ¿Sos nativa de acá, de Tegucigalpa, o venimos de las entrañas de nuestro país? Soy de Tegucigalpa, nací acá, en el Seguro Social, hace algunos años ya. Pues crecí en diversas colonias de aquí de Tegucigalpa. Mi madre es cantautora y fue profesora de la universidad por muchos años también, Rosario Rodríguez. Entonces, no, me he criado acá rodeada de mucha intelectualidad porque mi madre es una gran intelectual, una gran lectora y de mucho arte porque también ella como cantautora siempre me introdujo en ese mundo artístico de la ciudad. De hecho, en mi casa se practicaba para conciertos porque ella estaba en un grupo musical en ese entonces, Contrapunto se llamaba, un grupo de música protesta, música trova. Yo crecí entonces al lado de muchos libros, instrumentos, entonces un ambiente de hecho bastante atípico, ¿verdad? En los hogares, una cosa no convencional. Y entonces, pero para mí estaba muy normalizado. Claro, el ambiente donde se Sí, vivía a diario. yo jugaba pues con las maracas, de hecho rayaba los libros. Mi madre no tenía mucho reparo, pero mi padrino, hubo un tiempo que vivió con nosotros, mi padrino Juan Domingo Torres, un gran historiador e intelectual del país que ya está gozando de la gloria del Señor, él vivió con nosotros y tenía una biblioteca, él tenía su cama y su biblioteca. Wow. Y yo pasaba ahí también hurgándole sus libros, él sí se enojaba mucho. Pero fue importante porque tuve contacto desde muy pequeña con libros que ahora, o sea, yo crecí con ellos cerca, ¿verdad? Y libros de Kafka, por ejemplo, libros de Cortázar, que me marcaron. Muy analíticos, ¿no? Sí, bueno, porque él era de esas lecturas y yo pues tropecé con los libros y jugando me fui interesando, fui curiosando más y realmente que es literatura que me marcó definitivamente. En un fuerte existencialismo porque de eso están cargados y también de una fantasía simbólica, bastante contundente también a veces. No sé, pero sí fue importante para mí crecer con libros y con instrumentos musicales, jugábamos con maracas, con guitarras. De hecho, yo estudié música 6 años por la inducción de mi madre, ¿verdad? La insistencia de ella. Y estudié en la Escuela Experimental de Niños para la Música, entonces desde los 6 años continué con mi contacto con la música primero. Y entonces yo creí que iba a ser música, que iba a ser cantautora como mi mamá, pero me encantaba leer y me encantaba escribir. Entonces fueron dos pasiones que al final, bueno, terminó ganando la literatura y pues yo vivo apasionada de la literatura, la verdad. ¿Cómo surge el escribir sus primeros poemas o fueron cuentos? ¿Qué es lo primero que escribe Venus? Empecé escribiendo narrativa. Mi madre me regaló un cuaderno porque me miraba que, no sé qué miraba, pero me regaló un cuaderno y me regaló un estuche de lápices y me dijo que escribiera y me puso a leer también. Ella, me encanta eso, ese autoritarismo pero artístico, ¿no? Claro. Eso fue como, ahí no había democracia, pero siento que ella leía algo en mí, ¿verdad? Y entonces me puso a Shakespeare desde los 8 o 9 años, no recuerdo. Como yo estaba curiosando tanto con los libros, me leí este, ¿verdad? Y fue un libro que leí sola porque otros los leía con ella, como El Principito, por ejemplo, que lo leíamos juntas, pero ese lo leí sola. Y desde ahí me apasioné por el teatro y Shakespeare, pues me encantó. Y yo hacía obras de teatro y jugaba con mis compañeros y me ponía a hacer como pequeñas obras de teatro en la escuela. Entonces,
Sí, fue el teatro y la narrativa con la que empecé. Más adelante ya la poesía la vine a experimentar ya a los 16 años, ya en la adolescencia realmente. Pero me encanta, me he decantado más por la poesía, la verdad, es una de mis pasiones. ¿Y esa poesía se va experimentando por algún sentimiento o alguna experiencia en específico? ¿O fue la misma vida que la llevó por ahí? No sé, yo estaba pues en esa curiosidad literaria, siempre estaba escribiendo. Yo escribía que no tenía diario en sí, sino que yo siempre escribía mis sueños. En la adolescencia empecé a escribir mis sueños, también por sugerencia de mi madre, y escribía cosas que me ocurrían, además de escribir ficción, cuentos, escribía cuentos infantiles, después cuentos adolescentes, pero empecé a sentir como una cosquillita por la poesía. No me había querido atrever y dije, yo voy a intentar. Y mi primer poema, así como ya bien pensado, fue al atardecer, ¿no? Entonces, hablándole al atardecer y comienza como con un apóstrofe, ¿verdad? Entonces, pero luego, claro, ocurrieron situaciones así sentimentales en mi vida. Tuve un amor platónico y también le escribí poemas de amor y desamor, de desilusión, porque no me hacía caso. Claro. Y le hacía canciones también. Entonces, siempre combiné como esas dos cosas. Eran mi forma como de comunicarme con ese sentimiento y de tratar de entenderlo. Entonces, a través de la música y de la escritura, estaba tratando de darle forma a eso que sentía. Y para usted entonces, ¿qué son las palabras? ¿En qué se convierten? Bueno, en ese entonces las palabras eran como mi lenguaje conmigo misma, porque quería como entender qué me pasaba, qué sentía, ¿verdad? Cómo miraba el mundo, porque ese poema sobre el atardecer era cómo veía la tarde, y para mí era un fenómeno tan hermoso, que cómo podía pasar desapercibido por tantas personas. El atardecer es un momento del día tan extraño, tan luminoso y oscuro también. Entonces, estoy tratando como de explicarme. Entonces, las palabras me hablan, me dicen algo, conceptualizo cosas, trato de entender otras. Y también me di cuenta que con ellas podía comunicarme con los demás. También podía decirles, hey, estoy viendo esto de esta forma, ¿no? Entonces, acérquense a este lente también, quiero que vean lo mismo. Entonces, también me di cuenta que podía hacer, porque al principio era todo muy privado, ¿no? Era para mí, pero luego me di cuenta que podía conectar con otros a través de las palabras. Entonces, sí, fue como mi lenguaje, de alguna forma. Bien, vamos a hacer una pausa para conocer un poco más sobre todo lo que tiene esta librería encantadora de la Universidad Autónoma que ofrecernos, y al retorno estaremos conversando más con Venus Mejías sobre sus escritos, sus experiencias y aquellos consejos interesantes que puede darnos a través de la lectura. Ya volvemos.
El sentimiento Puma nos une. Visita la librería universitaria y adquiere los diferentes accesorios que nos identifican como verdaderos Pumas. En la librería universitaria encontrarás camisetas, sudaderas, uniformes quirúrgicos, gorras y mucho más. La librería universitaria te espera de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde. Continuamos en su programa Diálogos entre Libros. Hoy conversando con la escritora y docente también, Venus Mejía. Venus, estábamos hablando sobre esos primeros escritos y ese despertar y ese comunicarse con el otro a través de las palabras. ¿Cuándo surge entonces ya de manera organizada, digamos, su primera publicación como libro? Ok, esto ocurre en el 2012 y surge a la par de otro proyecto que también estoy embarcada, que es el proyecto editorial. Tenemos una editorial independiente junto a Johanna Burgos, también licenciada en letras. Y pues el libro surge porque recoge poemas de varios años atrás y dije, yo creo que ya es momento de darle forma a esto. Y entonces empezamos a indagar de dónde podría publicarse y luego surge, hey, ¿por qué no hacemos un proyecto editorial? Y de paso ayudamos a otros escritores, escritoras que quieran hacerlo. Entonces en el 2012 ya concretizo mi primer libro que se llama Ad Libitum, mi primer libro de poesía. Y con ese libro se abrió todo un mundo para mí desconocido, tanto de la edición como de las publicaciones en el país, ¿verdad? Ya, no sé, eso como que me envalentonó no, y sí, vamos a seguir por el otro, no nos podemos quedar aquí. Y me motivó y seguí escribiendo de una manera, ¿verdad? Ya con un compromiso muy personal, muy profundo, ¿no? Conmigo misma. ¿Y qué nos conversa en este libro? Ese libro es un libro que intenta como reunir mi amor y mi pasión por la música y la poesía. De hecho, el término ad libitum lo escuché por primera vez en un contexto de música. En un concierto yo tocaba el violonchelo y estuve en orquestas de cámara, orquestas juveniles de la institución donde estudié en el colegio, que es la Escuela Nacional de Música. Y pues a veces en las partituras estaba el ad libitum, que significa, por lo menos en música, que ahí el concertista, que es el solista, tenía libertad y se detenía toda la orquesta y él o ella, ya sea en el violín, en el piano, desarrollaban ciertos compases con libertad, no tenían a su tiempo, no a su ritmo, respetando siempre pues la notación musical, pero a su tiempo, ¿no? Eso quiere decir como con libertad. Y yo quería hacer en este poemario expresar como mi ad libitum, mi momento de poder crear algo propio, ¿no? Siempre siguiendo el ritmo de la poesía, pero desde las perspectivas en las que la he vivido, en la he sentido. ¿Y cómo es entrar en este mundo de la escritura en un país donde estadísticamente no leemos ni compramos tanta literatura? Creo que si hubiera pensado en esos aspectos, quizás no hubiera publicado y no estaríamos acá. Sí, definitivamente que lo pensé soñando en que otra persona podía leerme, ¿verdad? No dimensioné hasta qué punto y estoy muy consciente de que es un país en el que estamos que realmente no se ha dado la motivación, ¿verdad? Nuestro país está muy ocupado en otros asuntos, ¿verdad? De primera necesidad, en conseguir empleo, ¿verdad? En alimentar a su familia, hay necesidades básicas que no se satisfacen en nuestro país, entonces ya el arte viene a ser algo secundario, ¿no? Lamentablemente es lo que tenemos en este momento, pero gracias a Dios no pensé en eso cuando publiqué y sigo siendo como defensora y Quijote de seguir fomentando la lectura y trato de hacerlo en mis espacios de aprendizaje,
digo, mis estudiantes, porque sí, a mí la lectura me cambió la vida. O sea, mi infancia no hubiera sido la misma sin los libros, sin la música, jamás. Entonces creo que el arte puede ser una forma para sobrellevar también muchas situaciones adversas que vivimos en el país, ¿no? En nuestras familias, en este momento tan convulsa que está la sociedad, la violencia cada vez en auge. Entonces creo que no pensé en eso y fue una suerte. Creo que si los escritores nos pudiéramos un poco a reflexionar sobre eso, quizás no lo haríamos, de verdad. Pero qué gris un se volvería, ¿no? El sí, mundo sin el arte. Creo que es una apuesta un poco riesgosa, ¿verdad? Pero necesaria. Yo sí de verdad sentía que algo en mi interior me reclamaba hacerlo. Entonces lo hice esperando que de verdad conectar con alguien o con varias personas. Ese siempre ha sido mi sueño, que haya lectores que puedan conectar con lo que está ahí en esos versos, en esas letras. Claro. ¿Qué toca cuando recibimos críticas? Aquel que está escribiendo en este momento y que quiere dar a conocer lo que hace, y empiezan las críticas que muchas veces no tenemos la madurez de repente para recibirlas. ¿Qué les diría a ellos y a ellos? Bueno, eso es otra cosa que noté cuando entré en el mundo de las publicaciones, ¿no? Siempre me di cuenta que había intelectuales que siempre estaban yendo a las lecturas, comentando en redes sociales, en artículos. Y claro, ¿no? A pesar de que somos un país que nos hace falta mucho para tener pues una tradición lectora y de escritores como otros países de América Latina, como Argentina, México. A pesar de eso, creo que tenemos importantes intelectuales y escritores y a pesar de que es un núcleo cerrado, bastante pequeño, creo que los hay, pues, ¿verdad? Con buena óptica, gente muy seria trabajando en eso. Y bueno, hay de todo, pero siempre hay comentarios. Y al contrario de lo que se pensaría, yo lo agradezco. Lo agradezco porque en un aula de clases lo dije, uno a veces se enamora de sus textos, uno los ve tan perfectos y tan hermosos como un hijo, es que es un hijo, ¿verdad? Y uno a un hijo jamás lo va a ver feo, siempre lo va a ver bello y aquella cosa mágica y luminosa. Y hay gente que le va a decir a uno la verdad, no, estos versos realmente necesitan trabajarse, aquí hay un lugar común, aquí está esto. Entonces, claro que al principio es como doloroso, ¿verdad? Y bueno, no toda la crítica está basada en el texto, ¿no? Es como, ¿por qué recibí comentarios como, ¿por qué escribe sobre el desamor? Usted está muy jovencita para sentir desamor. Entonces, que no tenía nada que ver con... Sí, entonces no, váyase a los versos, o sea, no a cómo me veo yo en relación al verso. Entonces, en las mujeres siempre ocurre esto, ¿no? Cuando nos van a criticar la obra, siempre ven a la mujer, a cómo se viste, cómo vive, ¿verdad?, su vida. Entonces, recuerdo que a Clementina cuánto se le ha criticado, a Juana Pavón, ¿no? De qué vida llevaron, no, si Juana era una alcohólica de la calle, sí, pero hay que leer la obra, ¿no? Separemos una cosa de otra o ver de qué manera el testimonio de su poesía nos revela algo de ella, pero lo central es la obra, ¿no? Así debería ser, pero no siempre ocurre así cuando se es mujer y se escribe o se hace arte, ¿verdad? Entonces sí, pero agradezco los comentarios porque aprendí mucho y crecí y me di cuenta que no todo lo estaba haciendo bien. Yo creo que eso me ayudó a subsanar errores que hice cuando escribí mi primer libro, que no todos los poemas quizá estaban listos para publicarse, pero una quiere tener ese riesgo, ¿no? Aventarse. Y ya en el segundo fui más pausada, lo pensé mejor, lo revisé mejor y siempre pedí sugerencia. Entonces, agradezco a los escritores, los intelectuales que me leyeron y me dieron alguna palabra de ánimo o alguna observación muy puntual, ¿verdad? Muy precisa. Entonces, aprender un poco, ¿no? A hacer esa lectura también de quién me está haciendo la crítica,
si puedo aprender o no, aunque no me agrade, ¿no? La crítica que estoy recibiendo, pero si me va a nutrir, pues bienvenida sea. Exacto. No, y eso también recomiendo a los jóvenes escritores, que no le compartan sus textos a cualquier persona, ¿verdad? Por mucho renombre que tengan. También hay personas que no son capaces de compartir de manera coherente lo que saben, son muy egoístas, sí, y solo ellos quieren sobresalir, y cuando ven a alguien que empieza, lo ven como una amenaza o lo subvaloran. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado a quién se le dan, ¿verdad?, nuestros tesoros. Claro, definitivamente. Porque se convierten en eso, ¿no? Sí, salen del corazón, salen de las experiencias, y al final pues hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué les parece si escuchamos ahora el consejo sobre algún libro por parte de alguien de la comunidad universitaria? Veamos. Hola, buenas. Mi nombre es Antonio Efraín Lemus, soy empleado de la Escuela de Física y mi libro favorito es Prisión Verde, del hondureño Ramón Amaya Amador. ¿Por qué razón? Porque es un libro que habla sobre la realidad de nuestros campos bananeros en la época moderna de Honduras. Un libro muy temático, muy crítico sobre dicha realidad, y la cual pues obviamente es bueno conocerla en estos tiempos tan difíciles. Muchísimas gracias por ese consejo, estaremos muy atentos para poder seguir esa lectura. Ahora queremos, Venus, que nos regale uno o varios de los libros que han causado en usted un efecto importante en su vida. Bueno, hablábamos de eso, de los libros, y me encuentro como, chica, no quiero dejar ninguno por fuera, ¿verdad? Es tan difícil y tan dura esa elección, porque porque cuando vaya a mi casa me voy a acordar, pero también hubiera mencionado esto. Quisiera recomendar libros de literatura internacional, ¿verdad?, universal, pero también quiero recordarles que en nuestro país hay maravillosos escritores. A mí me han marcado muchísimo, y no terminaría hoy con todos los escritores que han dejado una huella, pues, y que siento que son personas importantísimas y valiosas para nuestras letras. Pero voy a mencionar a una de las que definitivamente me ha marcado, y es Clementina Suárez. Creo que siempre la menciono, pero de hecho hice una tesis, bueno, mis dos tesis, la de pregrado y la de posgrado. Ella está. Fue una escritora que a mí definitivamente me motivó. Fue una mujer tan dedicada, o sea, vivió la poesía en carne propia, a todo nivel, y fue su profesión, o sea, su oficio de vida, y lo hace con una calidad. En cada poemario se va decantando sus versos. Entonces, aquí justo en la universidad se hizo el trabajo de reunir su poesía completa, y vale la pena tener ese libro en sus manos. Además, está primorosamente editado con pinturas de su imagen, que fue una de las poetas más pintadas en América Latina. Entonces, es un orgullo realmente para nuestras letras. Y bueno, tengo que hablar de Octavio Paz, que siempre lo hago, pero es uno de mis poetas favoritos. Y uno de los libros que más me ha marcado de él es Árbol Adentro. Es uno de los poemarios que me encanta. Siempre vuelvo a ese libro porque me gusta mucho. Y bueno, en narrativa hay varios, pero ¿qué te digo? Ya de tantos, ¿verdad? Pero estábamos hablando de Kafka. Kafka fue un escritor que a mí me marcó mucho. El proceso y sus cuentos son obras que definitivamente conecto mucho con ellas, tal vez, y a veces son muy desesperanzadores, pero no es bueno basar una esperanza en cuestiones muy etéreas o en dogmas. Hay que aterrizar un poco en dónde estamos ubicados, y yo creo que partiendo de esa realidad se puede construir algo en la sociedad, partiendo incluso de la misma desesperanza, de la misma angustia, pero hay que reconocerla, hay que verla a los ojos. Lo hacemos de manera simbólica en Kafka, pero luego salimos a la calle y lo podemos ver en los ojos de muchas personas, en realidades que a veces decimos que es como una madriguera que no va a ningún lugar. Entonces, sí, Kafka es un escritor hoy por hoy, ¿verdad?, al que hay que regresar. Que remueve. Sí.
Pero también pone en discusión esos temas que los tratamos por lo general de repente no muy conscientes, ¿no?, de lo que estamos viviendo. Cuando hace la crítica hacia los medios de comunicación, por ejemplo, es muy real, pero como que nos disfrazan, ¿no?, esa manipulación que hacen. Sí, bueno, es que él pone pues algunos ángulos de la sociedad en expresiones bien grotescas, ¿no? Casi como caricaturizadas, ¿no? Pero el sentido también es que veamos ahí los escondrijos de muchas cosas, como la estructura, la maquinaria detrás también de todo esto. Es bien oscuro, no podemos ser tan ingenuos, creo yo, como sociedad. Y hoy en día, por ejemplo, que como estamos develando muchas situaciones, tanto a nivel político como a nivel de los medios de comunicación, definitivamente han sido ese cuarto poder, ese aparato que ha sido utilizado por la gente de la cúpula, definitivamente, ¿verdad? Gente con mucho poder para manipular a la sociedad, a las masas. Entonces, yo creo que, bueno, caricaturizar, poner en un contexto muy grotesco esto, ¿verdad? Digamos que aumentar el ente, pero para poderlo reconocer, ¿verdad? Quizá no está dimensionado de esa forma, pero no fue esa la intención de él, sino en esa caricaturización o en esta distorsión, busca poner su foco de atención en ello. Entonces, igual en el sistema de justicia, no solo en los medios de comunicación, en la iglesia, en la familia. Grupos de poder, ¿no? Sí, exacto. Y eso, como la maquinaria social, que al final es no solo injusta, sino que no tiene lógica, ¿no? Hay muchas cosas incoherentes, pero que es bueno que lo visibilicemos, que no vivamos en la ingenuidad de la novela rosa. Tenemos que ver esto para saberlo juzgar, para saberlo criticar y asumir también, sin tanta ingenuidad, sin tanta frustración, porque eso es lo que ocurre con nuestros jóvenes. Cuando entran en el sistema social, no saben cómo asimilar tanta realidad retorcida y muchos recurren a las drogas, al alcohol, ¿verdad?, a la autodestrucción, porque no entienden cómo es que en las escuelas se enseña de una forma, ¿no?, las leyes, cómo funciona la sociedad, pero en la práctica es otra cosa. Entonces, ¿en qué está trabajando en la actualidad, Venus? ¿Qué nos va a regalar pronto o cuéntenos ahora? Bueno, quisiera tener como algo ya listo, pero de hecho este año ya se estrenó mi 5º libro, ni yo puedo creerlo, porque ha sido toda una sorpresa de la vida y mucha presión, ¿no? Mucho quitarle al sueño, quitarle a otras cosas para poderle dar a la poesía, porque sin ella no podría vivir. Un libro que publiqué en España, que se llama Talasofilia, ya es una realidad, pero el libro todavía está en proceso, pero está en la preventa. Es un libro en digital. Es la primera vez que me publican en España, entonces es un gran honor realmente poder decir que tenemos ese nuevo libro. ¿Ya lo tenemos en Honduras o solo a través de las redes? Sí, eso solo va a ser a través de Amazon, en digital, ¿verdad? Es la nueva era, ¿no? Parece que esa es la moda ahora, solo los libros en Kindle. Pero bueno, ya es un contacto con España muy importante para mí, de verdad, que mi poesía viaje hasta allá es una gran emoción. Pero siempre continúa con su editorial en el país. Sí, siempre seguimos trabajando con Editorial Ixchel, así se llama la editorial que tenemos junto a Johanna Burgos, y este año vamos a tener nuevos títulos, si Dios lo permite, y vamos a estar en varias ferias y festivales del país. Así que seguimos trabajando también con la Editorial Ixchel en estos días. ¿Qué hace una persona que está interesada en publicar? ¿Cómo se comunica con ustedes? ¿Qué debería tener ya previo a querer publicar? Ok, ahí nosotros tenemos una página en Facebook que se llama Editorial Ixchel. También tenemos en Instagram un perfil, así que si ustedes están interesados en publicar cualquier tipo de literatura o no literatura, un libro de didáctica o narrativa, ustedes se contactan con nosotros y nos envían su obra para
ser analizada, revisada y pues darles un presupuesto para poderles hacer su publicación. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por compartir con nosotros todas las experiencias vividas. Nos quedamos todavía con algunas pendientes que seguramente en otros programas vamos a poder abordar, y a ustedes les extendemos la invitación para que no olviden la importancia de leer. Les invitamos para que aprovechen ese tiempo y esa forma de conocer otros lugares, otros pensamientos y de nutrirse también, porque hay que nutrir el alma. Muchísimas gracias y hasta la próxima.